Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Esta noche desvelamos el velo de una de las historias más inquietantes jamás contadas, que pasó hace mucho tiempo en Ciudad de México. Sumérgete con nosotros en el oscuro relato de El Callejón del Muerto, en la Ciudad de México. Entre sus calles modernas y edificios que tocan el cielo, yacen secretos tan antiguos como la misma tierra sobre la que se asienta. Arraigado en el corazón de la ciudad, en un rincón olvidado por el tiempo, pero no por la leyenda, el Callejón del Muerto. En el año de 1600, esta calle, conocida entonces como Alzures, era poco más que un sendero empedrado, flanqueado por casas de adobe y faroles parpadeantes que apenas lograban romper la opresiva oscuridad de la noche. En ese barrio vivían 3 almas destinadas a entrelazarse en una danza de amor y tragedia. Fernando de Alvarado, hijo de una prominente familia, era conocido por su porte distinguido y su habilidad con la espada. Diego Sánchez, por otro lado, era un joven de origen modesto, pero con un ingenio y carisma que le ganaban la admiración de muchos, incluida María, la joven cuya belleza rivalizaba con la de las estrellas que adornaban el cielo nocturno de la Nueva España. María, atrapada en una sociedad que poco valoraba el deseo del corazón de una mujer, encontraba en Fernando y Diego 2 mundos opuestos, cada uno atractivo a su manera. La amistad entre Fernando y Diego comenzó a resquebrajarse bajo el peso de los celos. Las miradas compartidas entre Diego y María no pasaron desapercibidas para Fernando, quien veía en su amigo no solo a un rival en amor, sino una amenaza a su honor. Los susurros en las sombras de Alzures hablaban de un duelo inevitable, un enfrentamiento donde la espada sería la jueza final de este triángulo amoroso. Mientras tanto, María, consciente del creciente conflicto, se debatía entre el deber y el corazón, incapaz de elegir y temerosa de las consecuencias de sus sentimientos. María, atrapada en el torbellino de sus propios sentimientos, encontraba cada día más difícil ocultar su creciente afecto por Diego. Aunque Fernando le ofrecía seguridad y posición, era Diego quien hacía latir su corazón con sus conversaciones llenas de sueños y su mirada intensa, que parecía ver más allá de su exterior. Sin embargo, cada encuentro a escondidas, cada palabra susurrada bajo el manto de la noche, solo servía para alimentar el fuego de los rumores que no tardarían en llegar a oídos de Fernando. Una noche, la tensión alcanzó su punto de ebullición. Fernando, consumido por los celos y la necesidad de mantener su honor, confrontó a Diego bajo la luz temblorosa de las antorchas que iluminaban la calle de Alzures, con palabras que cortaban más agudo que cualquier espada. Fernando retó a Diego a un duelo al amanecer, donde se decidiría el destino de su triángulo amoroso. Diego, aunque reacio a enfrentarse en combate con quien una vez consideró un hermano, aceptó, sabiendo que negarse sería tanto como admitir su derrota y perder a María para siempre. El alba traía consigo un aire cargado de presagios mientras los primeros rayos de luz se filtraban por las calles de la ciudad. Fernando y Diego, acompañados por un puñado de testigos,
se encontraron en el lugar acordado, donde el honor y el amor serían puestos a prueba en un combate a muerte. Las espadas chocaron, resonando en el silencio de la mañana. Mientras María observaba desde la distancia, su corazón partido entre el deseo de intervenir y el temor de alterar el curso del destino. La lucha fue intensa y equilibrada, reflejo de la profunda conexión que una vez compartieron los combatientes. Pero en un duelo, incluso el más mínimo error puede ser fatal. Un resbalón, un mal paso en el adoquinado húmedo por el rocío matutino. Y Diego vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, desarmó a Fernando, dejándolo a su merced. Con Fernando de rodillas, desarmado y vulnerable, Diego enfrentó la decisión más difícil de su vida. Podía terminar con todo ahí mismo, asegurando su victoria y el derecho a amar a María sin obstáculos. Sin embargo, al mirar a los ojos de su amigo, algo dentro de él se quebró. No podía ser el verdugo de quien había sido su hermano de alma. Con un gesto de magnanimidad, Diego ofreció su mano a Fernando, ayudándolo a levantarse. Dispuesto a poner fin al conflicto y buscar una reconciliación. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Un disparo resonó en el aire tranquilo del amanecer. Una bala perdida, fruto del miedo y la confusión de uno de los testigos, impactó en Diego, quien cayó al suelo, herido de muerte. En ese momento, el callejón del muerto cobró un nuevo fantasma, uno que vagaría por siempre entre sus sombras, buscando redención en una historia de amor y honor perdidos. La noticia del duelo y su fatal resultado se esparció por la ciudad como un viento gélido, dejando a su paso un rastro de murmullos y especulaciones. María, sumida en la desolación, se convirtió en la sombra de la mujer que una vez fue, atormentada por el papel que jugó en la tragedia. Fernando, por otro lado, se encontraba atrapado en un tormento propio, acosado por la culpa y el fantasma de Diego, cuya muerte marcó el fin de su inocencia. La sociedad, siempre ávida de chismes, no tardó en tejer historias alrededor del suceso, pero detrás de los rumores, una verdad más profunda se ocultaba, la de un amor puro corrompido por el orgullo y la envidia. En las noches, cuando la luna iluminaba el callejón del muerto, se decía que se podían escuchar susurros y el sonido de espadas chocando, como si el duelo entre Fernando y Diego se repitiera por la eternidad. Los vecinos hablaban de ver la silueta de un hombre caminando solo, su figura apenas perceptible entre la niebla, buscando redención o quizás justicia. Este espectro, atrapado entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, se convirtió en el guardián silencioso de la calle, un recordatorio constante del precio del honor mal entendido. Con el paso de los años, la leyenda del callejón del muerto creció, alimentada por cada generación que añadía su propio capítulo a la historia. La figura de Diego, el amante desafortunado y valiente, se transformó en un símbolo de los peligros del orgullo y la importancia del perdón. María, por su parte, se recluyó del mundo, dedicando su vida a la oración y la caridad, buscando en sus actos de bondad una forma de expiar su culpa y dolor.
La muerte de Diego no solo marcó el fin de un triángulo amoroso trágico, sino que también cambió el curso de la vida de Fernando. Incapaz de soportar el peso de su culpa y la mirada acusadora de la sociedad, abandonó la Ciudad de México, buscando en tierras lejanas un nuevo comienzo. Pero el fantasma de su pasado nunca lo dejó, convirtiéndose en su eterno compañero. Un recordatorio de que algunos errores son demasiado grandes para ser olvidados o perdonados. A medida que la historia del Callejón del Muerto se transmitía de boca en boca, una pregunta persistía, alimentando el misterio. ¿Fue realmente un accidente lo que causó la muerte de Diego? Algunos murmuraban que detrás del trágico final se ocultaban secretos aún más oscuros. Teorías que hablaban de envidias ocultas y conspiraciones silenciosas. La verdad, enterrada bajo capas de leyendas y especulaciones, se volvió tan esquiva como la figura que vagaba por el callejón en las noches de luna llena. Con el tiempo, la historia de Diego, Fernando y María se convirtió en una especie de advertencia moral para los habitantes de la Ciudad de México. La leyenda, narrada a la luz de las fogatas o en las reuniones familiares, servía como recordatorio de que la pasión desenfrenada y el orgullo podían llevar a la destrucción más absoluta. Sin embargo, dentro de esta historia oscura, persistía la esperanza de que el amor verdadero, aunque trágicamente perdido, pudiera trascender la muerte y el tiempo, esperando pacientemente ser redimido. Las apariciones en el Callejón del Muerto se convirtieron en parte del folclore local. Testigos afirmaban haber visto a Diego caminando solitario, deteniéndose ocasionalmente como si buscara algo o a alguien. Otros hablaban de escuchar una voz femenina cantando suavemente, una melodía llena de tristeza y anhelo, que se desvanecía tan rápidamente como aparecía. Estas historias alimentaban la imaginación de los jóvenes, que desafiaban la oscuridad del callejón, esperando encontrarse con el pasado. El Callejón del Muerto se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que habían experimentado el dolor de un amor perdido. Algunos dejaban flores en memoria de Diego y María, mientras que otros venían en busca de respuestas a sus propias desdichas. Se decía que en algunas noches, cuando la luna brillaba con especial claridad, se podía sentir una presencia consoladora, como si los espíritus de los amantes ofrecieran su bendición a los corazones rotos que buscaban consuelo. Entre las sombras del mito y la realidad, historiadores y curiosos intentaron desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Documentos antiguos y registros descoloridos por el tiempo ofrecían pistas, pero cada descubrimiento solo parecía profundizar el misterio. La historia del Callejón del Muerto, con sus capas de amor, traición y tragedia, se había convertido en un enigma, resistiéndose a ser completamente comprendido o explicado. A medida que los años pasaban, la figura de Diego, el espíritu que vagaba por el Callejón del Muerto, se transformaba lentamente de una presencia temida a una esperada. Los habitantes de la ciudad, lejos de evitar el callejón, comenzaron a verlo como un símbolo de la eterna lucha del amor
contra la adversidad. La leyenda, en lugar de ser una advertencia sobre los peligros del orgullo, se convirtió en una historia de amor inmortal, un testimonio del poder del corazón humano para sobreponerse al dolor y la muerte. Y así, el Callejón del Muerto, con su historia tejida de sombras y luz, amor y pérdida, se mantiene como un faro para las almas perdidas y los corazones rotos. En las noches en que el viento susurra entre los árboles y las sombras parecen cobrar vida, se dice que aún se pueden oír los ecos de aquel duelo fatal, un recordatorio de que algunas historias, aunque terminadas, nunca llegan a su fin. En la penumbra, la leyenda continúa, susurrando a todos aquellos que se atreven a escuchar que, incluso en la oscuridad más profunda, hay destellos de luz, amor y redención esperando ser encontrados. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.